Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Voces magistrales, más allá del aula. Un diálogo con docentes esapistas. Hola a todos, esta es una nueva emisión de Voces Magistrales, hoy con una profesora maravillosa que me siento muy honrada de que haya venido con nosotros, la profesora Angélica Bernal Olarte. Profesora, bienvenida, y antes de su saludo quiero contarles rápidamente su hoja de vida. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos de esta universidad y doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 2014, profesora de la SAP, profesora de muchas universidades y también tuvo un cargo, ¿no, profe? Como directora en la Secretaría de Mujer, ¿fue? Fue hace algún tiempito, directora de enfoque diferencial en la Secretaría de las Mujeres. Uh-huh. Bueno, profesora, bienvenida. Y esta es una excusa para hablar de su vida, para que los estudiantes conozcan a la profesora Angélica Bernal, no tanto como la docente, sino como esa mujer que está trabajando los temas de género en este país. Profesora, ¿usted de dónde es? Bueno, Marta, muchísimas gracias por esta invitación. También muy honrada de ser parte de este programa. Yo nací aquí en Bogotá, aunque tengo familia de Boyacá, de Cundinamarca, pero yo sí nací aquí en Bogotá. Pero usted en la ESAP es docente del CETAP en Fusa, ¿verdad? Sí, de la territorial Cundinamarca, que tiene como la CETAP central en Fusagasugá. ¿Y cuánto lleva con nosotros en Fusa? Yo me presenté al concurso profesoral del 2021, así que empiezo a ser parte de la SAP en el 2022. Ok. Bueno, profesora, ¿cómo llega usted a la SAP? Pues yo... además del concurso, ¿no? Sí, ¿Cómo nos ubicó? ¿Cómo dio con nosotros? Como egresada de universidad pública, siempre tuve en mi cabeza la idea de ser docente de universidad pública. Y pues siempre estaba como muy atenta a los concursos y me encontré con que la SAP había abierto pues esta posibilidad en un área que yo había venido trabajando, que es gobierno y política pública. Entonces, digamos que en términos de la cercanía, pues no solamente, aunque nací en Bogotá, mis padres son de un municipio de Cundinamarca que se llama Tena, y entonces como que dije, bueno, como qué interesante poder participar en procesos departamentales en un departamento que a veces pasa muy desapercibido, porque claro, aquí está ubicada Bogotá, que es la capital, y el departamento pues no tiene como una centralidad muy grande a nivel, digamos, académico. Entonces eso me llamó mucho la atención y bueno, y la posibilidad de ver que tenía el perfil adecuado en esta línea de gobierno y política pública. Usted estudió ciencias políticas. ¿Cómo llega al tema de género? ¿Cómo se encuentra con esta problemática y con estos temas? Pues realmente fue estudiando en la Universidad Nacional, es decir, desde muy joven. Tuve al profesor Leopoldo Múnera. Él fue mi profesor del seminario de investigación y nos pidió que encontráramos un tema para investigar, y justo en ese momento se estaba discutiendo en el Congreso una iniciativa para legalizar el aborto. Entonces, pues no sabía nada de feminismo ni de género, pero a mí eso pues me parecía desde mi juventud, supongo desde mi rebeldía, muy cuestionable que el Estado se involucrara en decisiones que para mí eran individuales, ¿no? Y de las mujeres, si seguir adelante o no con un embarazo. Y yo le propuse al profesor Múnera en ese momento, yo le dije, profe, yo quiero demostrar por qué el aborto debería ser una decisión únicamente individual. Me acuerdo que el profesor
se rió y me dijo que yo era una optimista. Y él me dijo que hablara con una profesora que se llamaba Juanita Barreto, del Departamento de Trabajo Social, que era una feminista y seguramente me iba a orientar, que él me iba a orientar la parte obviamente metodológica, pero la parte sustantiva y de contenidos con esta feminista. Y entonces Juanita Barreto fue la primera feminista que yo conocí, con una generosidad increíble, me abrió las puertas, me dio bibliografía, incluso me invitó a ser parte del grupo Mujer y Sociedad, que ellas integraban, fueron las pioneras de la Escuela de Género de la Universidad Nacional, junto a otras profesoras, Yolanda Puyana, Florence Thomas, Magdalena León, bueno, entre otras, y ahí empecé, pero sí fue muy, muy joven que entré al feminismo, y que fue una escuela de formación política muy potente para mí, que me abrió más que respuestas, me hizo cuestionarme mucho sobre aspectos de la vida, no solamente política o social, sino de la vida personal, que creo que eso es una de las potencias del feminismo. No te cuestiona sobre el afuera, solamente sobre el afuera, sino también sobre quién eres tú, cómo has construido y cuáles son las bases a partir de las cuales te relacionas con el resto del mundo. Eso fue muy potente. Y digamos, esas respuestas, si yo le preguntara hoy a la profesora Angélica, hoy, con su madurez, usted es una mujer joven, pero ¿cómo se ve, no sé, 15 o 20 años después de ese cuestionamiento? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha asumido esos temas? Pues yo creo que una cosa muy importante es esa de asumir que el feminismo es una herramienta que nos permite cuestionar asuntos de la vida política, social, cultural, que a veces a la mayoría de las personas les pasa por, digamos, como que no las cuestionan ni les hace preguntas. Entonces el feminismo no es una doctrina que te da respuestas o un decálogo de cómo debes actuar, sino que es un cuestionamiento permanente a la manera en que vives la vida, la manera en que te relacionas, la manera en que trabajas, ¿sí? Entonces, pues yo en este momento, por ejemplo, no estoy directamente dando una cátedra de género, y sin embargo en todo lo que yo hago eso sí siempre está presente. Y aunque yo no le diga a mis estudiantes ni una sola palabra sobre teoría feminista o sobre quién soy yo posicionada como feminista, ellas, sobre todo ellas, lo saben, porque es la posibilidad de interactuar con personas de todas las edades. Nuestros estudiantes no solamente son tan jóvenes, hay personas también ya adultas, y como que se den cuenta que hay unas maneras en que se puede reconocer, posicionar y darle voz y valor a lo que las mujeres expresan en el aula de clase, ¿sí? Porque el aula de clase puede ser un lugar para desestructurar relaciones de poder y reconocer la voz que las mujeres tienen, o para negar eso. Entonces, cuando las estudiantes, también los estudiantes, encuentran una profesora que respeta eso y que potencia las capacidades que tienen las mujeres, eso se nota, y ellos y ellas la notan. Entonces, creo que para mí el feminismo, como te digo, no es la respuesta de todas las preguntas, pero sí es la posibilidad de situarme en una posición que yo soy un medio, un instrumento para que las mujeres encuentren su valor, reconozcan su inteligencia, sepan que son capaces de participar en un debate, en una clase, en igualdad de condiciones, y que sus experiencias, incluso aquellas, por ejemplo, que son madres, que logren cuestionar esa posición de maternidad que les trae tantas dificultades para poder acceder al estudio, porque les cuesta conciliar su maternidad, claro, su vida privada con su vida académica, y que haya alguien que da eso a una posición política de que cuestionemos por qué el sistema educativo no le permite a las mujeres hacer compatible esos dos roles en su vida. Pues eso me parece que es transformador, y que de nuevo las estudiantes salen de mi clase también con preguntas y cuestionando cosas que de pronto antes no eran tan evidentes. Profesora Angélica, ¿cómo ve usted, digamos, ese movimiento feminista de más que el movimiento feminista, a nuestros estudiantes en general, los de la SAP, los que usted ha tenido en la Jorge Tadeo Lozano, en otras universidades? ¿Cómo los ve usted? O sea, comparado, digamos, con lo que usted vivió,
se ve positivamente esa madurez de los jóvenes, esa inquietud, porque a veces los chicos les da temor asumir esos cuestionamientos, porque las sociedades también somos muy restrictivas, ¿sí? Sí, digamos que no es una respuesta sencilla, básicamente porque las sociedades son complejas y el curso de la historia no es lineal. A veces pensamos que la historia va como de un pasado atrasado, en donde todo estaba mal, a un futuro en donde todo va a estar mejor. Y en general, y sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones entre los géneros, la historia es un poco más cíclica, ¿no? Entonces las mujeres con sus luchas logran avanzar, por ejemplo, en el reconocimiento de derechos, y enseguida hay reacciones, ¿sí? Que dicen que ya las mujeres han obtenido mucho, que ya hay igualdad, pero eso en realidad lo que significa son retrocesos. ¿Sí? Ya digamos desde los años 50 del siglo XX, una feminista francesa que pues es de las más reconocidas, Simone de Beauvoir, ella ya en ese momento decía que cuando las sociedades tienden a ser gobernadas o a tener tendencias conservadoras, lo primero que caía eran los derechos y las libertades de las mujeres, y eso fue como algo muy premonitorio, porque justo eso es lo que pasa, ¿no? Entonces a veces las mujeres avanzan en reconocerse como sujetos de derecho, como ciudadanas, como partícipes con una voz propia, ya sea en su familia, en su comunidad, en su centro académico, y enseguida hay reacciones como que eso es un peligro, como que eso es estructura, como que ya las mujeres tienen demasiado y qué más quieren. Entonces como que convivimos entre mujeres cada vez más fuertes, poderosas, con una voz propia, con independencia, y una reacción social que a veces es de señalar eso, de reprimir, de coartar la libertad, ¿sí? Entonces no hay como un movimiento siempre hacia adelante de reconocimiento, sino que convive la libertad con la represión, ¿sí? Y a veces la represión incluso puede venir de parte de otras mujeres, por ejemplo, con discursos religiosos o con discursos conservadores, porque esto no se trata de hombres y mujeres, se trata de una cultura, se trata de una manera de estructurar la sociedad que justifica relaciones de poder en donde pues la autoridad muchas veces se sitúa en los sujetos hombres, y cualquier modificación de eso se siente como un peligro para la familia, un peligro para la moral, un peligro, digamos, para la sociedad. Y esto no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a los clásicos, teóricos muy potentes, por ejemplo, sobre cuyo pensamiento se estructura cosas muy revolucionarias, por ejemplo, como la democracia, y eran pensadores muy avanzados para su época, y sin embargo, cuando se trataba de las mujeres, eran absolutamente conservadores y retrógrados. En ese sentido, pues no es algo nuevo, sino que es algo que hemos atravesado, ¿sí? Mientras había un Rousseau, ¿sí? Pensando en el contrato social, pues había un Rousseau que pensaba que el lugar de las mujeres era lo doméstico, porque las mujeres estaban adaptadas a las pasiones de su cuerpo y en ese sentido eran un peligro para el orden social y político, ¿sí? Mientras habían pensadores como Kant, que son absolutamente fundamentales para el pensamiento filosófico, cuando se trataba de las mujeres era uno de los más retrógrados. ¿Sí? Entonces esa tensión permanente que atraviesa las sociedades entre libertad, autonomía para las mujeres, pues siempre va a ser enfrentada, y los jóvenes de hoy pues no son la excepción, ¿sí? De pronto ven mujeres fuertes, capaces, que toman decisiones sobre su cuerpo, y eso asusta mucho. Entonces como que hay situaciones que van muy rápido, que cambios sociales rápidos, pero que siempre van a estar un poco enfrentados a esa tensión. Y yo creo que hoy lo que vemos es como mujeres que han aprendido mucho de cómo ser más individuos, más sujetos, pero de pronto hombres que todavía no
digamos, no entienden estos rápidos cambios que están pasando en la sociedad, y digamos, ahí hay nuevas cuestiones, nuevas preguntas que nos obligan pues a pensar cómo atraemos también a los jóvenes en que un cambio de paradigma en la sociedad no solamente beneficia a las mujeres, sino a ellos también. Usted dice estos cambios que van rápido, pero cuando uno mira, pues realmente los cambios y digamos como esos logros para las mujeres, aunque sí han sido rápidos, todavía nos hace falta. O sea, no son tan rápidos como uno quisiera. Sí, digamos, por ejemplo, cuestiones como que de hecho es un debate muy vigente, ¿no? Y es que están diciendo de las bajas tasas de natalidad, ¿no? Y de hecho algunos lo leen en términos de miren cómo las mujeres por querer estudiar, por querer trabajar, entonces ya no están teniendo hijos, sí, que es la visión conservadora. Sí, y de hecho la tasa de natalidad hace unos días en Colombia ha bajado, lo cual, claro, hay unas connotaciones, pero cuando uno mira el embarazo juvenil, pues eso es una buena cosa. Uh-huh. Pero digamos, la lectura global es en clave negativa, que es malo que haya baja natalidad. No hay quien pague la pensión de nosotras. Y las, digamos, las directamente señaladas como culpables son las mujeres, claro, que porque no queremos tener hijos. Pero no se lee en términos estructurales de las desventajas que hay. Las mujeres ganan en promedio 75% menos que los hombres haciendo el mismo, 25% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo con la misma educación. Las mujeres están mayormente ocupando digamos, los trabajos informales, tienen la maternidad altera de una manera, por ejemplo, en las académicas hay lapsos en que no se publica o en que no se investiga, y eso pues afecta la hoja de vida de las investigadoras, cosa que no debería pasar, porque la maternidad debería de verdad ser como un patrimonio social que debería estar protegido y cuidado, pero no lo es. No se cuida la mujer. No, que tiene. La maternidad es un asunto exclusivo de las mujeres, a ellas a las que afecta su vida productiva, reproductiva, y en ese sentido pues no más que de culpar que se baja la tasa de natalidad por las mujeres, es que pasa con esta sociedad que realmente no se hace responsable de un cuidado colectivo que le permita a las mujeres ser madres sin que eso les cueste pues el resto de las esferas de su vida, y así entonces a los cambios rápidos que yo me refiero es a eso, ¿sí? Como las mujeres rápidamente se han dado cuenta de la carga que históricamente ha pesado sobre sus hombros y han visto cómo cambiar eso en sus vidas, ¿sí? Pero hemos sido más conscientes porque además también es una responsabilidad nuestra, ¿no? Claro. Darnos cuenta de esto no funciona y yo qué voy a hacer. Uh-huh. Y eso no está a la par, porque al final, pues, a los hombres, por darte otro ejemplo, existen muchísimos métodos anticonceptivos para las mujeres, hormonales, incluso muchos que les hacen mucho daño al cuerpo de las mujeres. Para los hombres, pues, extendidos solo hay dos, que es el condón o el definitivo, que es la vasectomía. Y eso es porque para la ciencia la responsabilidad del control de la natalidad es exclusiva de las mujeres, cuando pues debería ser algo mucho más compartido. Entonces eso nos da cuenta de una visión dicotómica de la realidad, que asigna una responsabilidad a los hombres y a las mujeres, pero a las mujeres mucho más cuando se trata de estos asuntos de la reproducción, de la natalidad, del cuidado. También eso hay cifras del DANE, ¿no? La diferencia de horas que ocupan las mujeres en el trabajo del cuidado frente a la de los hombres. Entonces hay unas desigualdades que las mujeres han enfrentado, pero que a los hombres no, porque para los hombres son ventajas. Una ventaja no tener que ocuparse del cuidado de los hijos, no tener que ocuparse del cuidado de los dependientes. Cuando en una pareja hay un bebé nuevo, pues realmente a la que se le transforma la vida es a la mujer y no a los hombres. Entonces, porque los cambios no son tan rápidos en las mentalidades de hombres y mujeres, porque para los hombres esos son privilegios y ventajas, para las mujeres no, y en ese sentido ahí está, digamos, esa desconexión. Y hasta que no hagamos un cambio social en términos que, por ejemplo, los oficios domésticos, el cuidado, la crianza, no son labores de las mujeres, sino que son labores colectivas de hombres y mujeres que todo el mundo debe y puede cuidar, pues ahí estaremos como con esa desconexión. Profesora, usted
qué se dedica en su tiempo libre? Además de estos temas de género, ¿qué hace? ¿Qué le gusta hacer? Cuéntenos. Pues a mí me gusta mucho la literatura. Leo, literatura me encanta, también me gusta ir al cine, me gusta hacer ejercicio. Yo tengo un perrito, entonces me gusta mucho salir a caminar con él. Eso es algo que me recarga mucho, me permite como también despejar mi mente, pensar en otras cosas. Entonces, básicamente eso también. A veces me gusta salir de viaje, pero bueno, claro, a veces no es tan frecuente como me gustaría, pero sí me gusta mucho viajar. Yo le había pedido a usted 3 canciones. Lo que pasa es que, como le expliqué, como ahora nuestro repositorio es YouTube, nos flaguean, y no nos dejan poner música. Pero una de sus canciones fue La Cigarra. ¿Por qué? ¿Por qué Mercedes Sosa? ¿Por qué La Cigarra? Pues yo creo que Mercedes Sosa es una figura muy potente, no solamente a nivel del arte o de lo estético, sino a nivel político y social, porque fue una voz muy fuerte en un momento en que pues América Latina atravesaba un momento de dictaduras, de regímenes autoritarios muy fuertes, y ella, a través de esa potente voz, pues como que posicionó la resistencia política, la necesidad de solidaridad, la necesidad de amor y cuidado frente a un contexto tan difícil. Entonces, para mí ella siempre ha sido un referente con su música, con lo que cantó, con la posibilidad de darle, de musicalizar poesía que era muy potente. Entonces, y como La Cigarra es una canción muy linda, porque es una canción dura, de dolor, pero no se sitúa únicamente en el dolor de la pérdida de los que ya no están, sino en la posibilidad de la resistencia y de la sobrevivencia, ¿no? Y de cómo vivir en unas sociedades tan difíciles como las que estamos, en sí mismo ya es resistir, ¿no? Y La Cigarra es eso, ¿no? Es como la esperanza en medio de mucho dolor, de muchas pérdidas, de unos contextos tan desiguales, en donde hay violencia dirigida contra unos colectivos sociales que de por sí ya viven de una manera pues muy difícil. Entonces es también una voz de poder, de resistencia, y de que con el arte también se puede cambiar la injusticia que viven las sociedades. Profesora, ser abanderada de estos temas de género, ¿le ha traído problemas? ¿Le ha tocado hacer resistencia? Pues yo creo que sí, es decir, siempre trae líos ser la feminista, sobre todo en contextos masculinizados, pero también te da fuerza a poder, ¿no? Y te da la posibilidad de decir que no me quedo callada, ¿sí? ¿No? Entonces son espacios absolutamente masculinizados en donde ellos no se dan cuenta, ¿sí? Pero hay unas dinámicas que uno sí logra evidenciar, y la posibilidad, digamos, de sentar una voz no es sencillo, pero una vez, es decir, uno no debería decir que se gana el respeto, ¿no? Porque uno debería ser respetada, claro, por la trayectoria, por todo lo que uno logra. Un ser humano sí, se merece el respeto, no importa la dignidad, digamos, del título. Exactamente. Pero en los espacios masculinizados sí complicado. Hay que hacerlo, ¿no? Entonces hablar duro, no quedarse callado, aunque nunca te pidan tu opinión, pues tú darla, porque tenemos cosas que decir, que aportar, claro. Podemos construir una escuela mucho más potente cuando incluimos otras voces. Entonces, sí, a veces, no digo de la SAP, en general, en los espacios académicos, sí. Siempre es mejor cuando uno, para el contexto, es mejor que uno se quede callado. Pero no, pues siempre tomar la voz, siempre decir lo que uno opina, siempre posicionar y mostrar el trabajo que uno hace, y mostrarse que una pues ha trabajado muy duro y que tiene mucho que mostrar. Y yo creo que, a pesar de que los contextos no sean fáciles, pues siempre hay que luchar, y la lucha no siempre es dolorosa ni negativa. A veces la lucha también es posicionarse, darse una misma su valor y mostrar todo lo que uno puede aportar. Yo creo que también no solamente la lucha es negativa, sino tiene saltos muy favorables. Sí.
Yo la entiendo porque en el territorio, digamos, en las ciudades, digamos, como Bogotá o en las ciudades capitales, la gente tiene una conciencia, digamos, es más receptiva a esos temas del género, pero en el territorio, en las poblaciones, es más difícil esa lucha y alzar esa voz, ¿verdad? Pues yo no sé, porque por ejemplo en los ámbitos más rurales uno encuentra unos liderazgos de unas mujeres campesinas rurales muy potentes, es decir, las mujeres allá también se han hecho escuchar, y aquí en Bogotá a veces o en las zonas urbanas esa pretensión de que hay más avance o mentalidad abierta en realidad es un prejuicio, porque aquí también puede haber muchas cuestiones bastante retrógradas. Pues nada más pensemos cuántas mujeres han sido rectoras de universidades. En la Nacional, con todos sus años de historia, apenas ha habido una. En la SAP nunca ha habido una directora. Entonces esa división entre lo urbano y lo rural como un signo de que algo es más abierto o más cerrado, pues en realidad es una falacia. Creo que hubo una. Al comienzo creo que hubo una. Pero creo que en calidad encargada, sí, en propiedad. Entonces sí, como sí. Y por ejemplo, solo recientemente tenemos las decanas, la decana de pregrado y la decana de posgrado, que para nosotras eso es como un gran avance, pero en términos, por ejemplo, de la planta global de profesores, no sé si alcanzamos a hacer el 20%, ¿no? Y eso es muy injusto porque hay mujeres muy capacitadas, que tienen todas las capacidades para ser docentes, para hacer una escuela, digamos, mucho más posicionada. Incluso, pues no creo que el ser mujer sea garantía de calidad, pero en una sociedad mixta, pues debería ser una constitución mixta de todos los espacios, y no es así, ¿no? Somos una gran mayoría en muchos escenarios, y sin embargo, cuando se llega a la hora de ejercer poder, de tomar decisiones, ahí somos muchas menos. Bueno, profesora, estaba averiguando si teníamos, nuestro compañero se puso rojo. ¿Tenemos 2 minuticos más? Ok. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Quería preguntarle rápidamente cuáles son esas mujeres que usted admira, que debemos revisar tanto en la literatura como en la vida, como en la escuela. Pues yo creo que mujeres que hay que admirar son esas mujeres que se levantan todos los días a levantar y a que sus hijos no se aguanten, no terminen el día sin un plato de comida. Y que salen a trabajar. Y que transforman. Muy fuerte. Sí, que les enseñan a sus hijos varones que ellos también son responsables de cocinar, de cuidar. Son mujeres muy... con una capacidad de resistencia, de transformación y de una dignidad muy grande. Ahora también, digamos, ahí en todos los ámbitos, invitaría a leer filósofas, a leer escritoras colombianas que tienen una gran cantidad de literatura que a veces pasa desapercibido porque aquí solo es García Márquez y esto, pero en realidad hay mujeres muy valiosas que han escrito literatura y que están al alcance de la mano, solamente que no están como en nuestro catálogo, pero consumir producción académica y literaria de mujeres abre la mente y nos permite ver todos esos acumulados históricos y todos esos aportes estéticos y académicos que han hecho las mujeres en Colombia y que están ahí por descubrirse. Profesora Angélica Bernal, me hubiera encantado tener más tiempo para seguir charlando. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que es un placer y un honor tener una mujer tan inteligente como usted y además una abanderada por estos temas de género, por nuestras estudiantes y los estudiantes. Muchísimas gracias por estar en Voces Magistrales y los esperamos en un nuevo episodio de este programa. Voces Magistrales, más allá del aula. Un diálogo con docentes esapistas.